Planta es un programa de la Alcaldía de Medellín para la promoción, implementación y reconocimiento de buenas prácticas para el fortalecimiento de la productividad operacional en pymes de la ciudad de Medellín y municipios cercanos, diseñado y desarrollado por el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, CTA. El programa En Planta busca generar una transformación productiva en la ciudad de Medellín, preparando a las empresas participantes para afrontar los retos de los diferentes tratados de libre comercio, con el fomento de la productividad, la promoción y divulgación de buenas prácticas, la transferencia de metodologías y herramientas para el incremento de la productividad operacional, junto con la capacitación y el acompañamiento especializado al personal de diferentes plantas de producción, además del reconocimiento a los logros de las pymes y sus empleados. Saludamos especialmente a la mesa principal, donde nos acompaña el ingeniero Santiago Chavarría Escobar, director del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, CTA, el administrador Freddy Oquendo Úsuga, profesional especializado de la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín e interventor del programa En Planta, el ingeniero Miguel Tirado Bustamante, coordinador del programa En Planta, la ingeniera María Victoria Puerta Jaramillo, coordinadora de implementación del programa En Planta y del programa Desarrollo de Proveedores, y el señor Alejandro Inestrosa, especialista senior del programa En Planta. A todos ellos, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludamos también y agradecemos a las pymes que ya son beneficiarias del programa En Planta y que han iniciado la fase de implementación. Ellas son, en orden alfabético, Arborit, Articur, Champlast, Cosméticos Marilyn, Dicoplast, Distri Empaques, Fajas M&D, Fagitex, Impact, Industrias Fantasía, Industrias JB, Industrias Metálicas Los Pinos, Mármoles y Servicios, Mr. Clean, Ofi Line, Repujados y Sellados, Semco, Soluciones de Accesibilidad, Sumidán, Supermuebles Tameira, Tapiván, Texfusión, Tostaditos Susanita. A todas estas pymes y a sus equipos de mejoramiento, regalemos un fuerte aplauso, por favor. A continuación, y para dar inicio a la actividad que tenemos acá, en esta tarde invitamos al señor Freddy Oquendo Úsuga, profesional especializado de la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín e interventor del programa En Planta, quien se dirigirá a ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar en la cátedra En Planta en su primera versión. Quisiera saludarles en nombre del alcalde de Medellín, nuestro alcalde Aníbal Gaviria, el vicealcalde Luis Felipe Hoyos y el secretario de Desarrollo Económico Tomás Mejía. Lo primero que quisiera agradecer es gracias por participar en Planta. Esta es una apuesta de ciudad para fortalecer la productividad de las MIPYMES en Medellín y el área metropolitana. Quisiera reconocer el esfuerzo que ha hecho el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia en diseñar y operar este programa, el cual, como le repito, es una apuesta de ciudad para que los indicadores, los índices de productividad de nuestras pymes sean superiores, se incrementen y podamos ser más competitivos. Pero la tarea está siendo hecha por ustedes y realmente nos complace mucho que crean en los programas de la Alcaldía de Medellín, del municipio de Medellín y la Secretaría de Desarrollo Económico. También quisiera decirles que esta es una apuesta de productividad. Yo creo que muchos conocen de que la ciudad desde hace algunos años ha venido incursionando en temas de educación, de mejorar la educación en todas sus áreas, en todas sus fases, y derivado de eso, de ese esfuerzo educativo que quiere apostarle también la ciudad, porque sin educación no creemos que haya transformación de nuestra cultura en todos sus ámbitos y una de ellas la empresarial.
Hemos hablado de educación de calidad, hemos hablado de emprendimiento, hemos hablado de innovación, del fortalecimiento del tejido empresarial de la ciudad, pero también queremos hablar de productividad. Y muchas gracias de verdad por participar en este programa. Como dije en el saludo, no sé si todos sepan, desde septiembre del año pasado, el municipio de Medellín cuenta con una Secretaría de Desarrollo Económico. Realmente se llama Vicealcaldía de Desarrollo Económico, Alianzas Público-Privadas, Internacionalización y Desarrollo Económico. Muchas tareas que tenemos en la agenda, pero es para que sepan que el municipio de Medellín está comprometido y está haciendo una apuesta muy grande, está jugado con el desarrollo económico de la economía. Ya no vamos a hacer solamente una economía de servicios, una economía… obviamente queremos mucha innovación, centros de investigación y desarrollo que se asienten en la ciudad, atracción de empresas, internacionalización, pero también queremos que nuestras pymes, ustedes, sean altamente productivas. Muchas gracias de verdad por estar aquí y adelante en el proceso. Este es un programa que apenas empieza, queremos inicialmente que sea hasta 2015, 3 años, y bueno, depende de los resultados que demostremos con este programa. Podemos como ciudad, ustedes como empresarios o miembros de un proceso de transformación, de producción, podemos demandar como ciudadanos, se los propongo que de los resultados que salgan de este esfuerzo, podemos tener programas que sigan fortaleciendo la pyme en la ciudad de Medellín. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, agradecemos al señor Freddy Oquendo por su intervención. El tema que nos reúne esta tarde es el fortalecimiento de la productividad en proveedores. Esta ponencia está a cargo del ingeniero Santiago Chavarría Escobar, director del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, CTA, quien hará una pequeña presentación de la entidad que representa y del programa en planta. Igualmente, iniciará su conferencia magistral. Le damos entonces la bienvenida al señor Santiago Chavarría. Invitamos a los miembros de la mesa principal a que se unan al auditorio para que iniciemos con la ponencia. Bueno, muy buenas tardes para todos. A la Alcaldía de Medellín un agradecimiento profundo por permitirnos disfrutar de este espacio y estar con ustedes. La apuesta por la productividad de la ciudad es supremamente importante. La competitividad depende directamente de la productividad y la productividad tiene que ver con la calidad de vida. Definitivamente estamos muy contentos de tener este primer espacio de la Cátedra Abierta en Planta como una de las estrategias del programa en planta que les voy a presentar a continuación. Con el ánimo de… ¿me escuchan? Con el ánimo de poder ver la pantalla y poder estar un poco con ustedes, me voy a bajar de la tarima. Entonces, el programa en planta, rápidamente, para que ustedes lo tengan ubicado, es un programa orientado a fortalecer la productividad operacional. Cuando hablamos de productividad operacional estamos entendiendo el piso de la planta de producción, de ahí el nombre del programa, en planta, porque la productividad empieza en la casa, es la tarea interna que las empresas tienen que hacer. La idea es que este año podamos tener trabajo con 200 empresas, 200 pymes. En este momento ya están cerca de 70 empresas participando en el proceso, la convocatoria sigue abierta y por eso es muy importante que ustedes sepan para que inviten a sus colegas, a sus competidores, a sus aliados a participar en este programa que estamos seguros que por la calidad fundamentalmente de las personas, los especialistas que nos acompañan y por el diseño metodológico del mismo puede ser muy interesante para ustedes. Hay que apuntar. Bueno, ¿quiénes pueden participar en este programa?
las pymes de Medellín o los municipios cercanos. Estamos hablando que si son empresas asentadas en el Valle de Aburrá, hay una condición importante y ustedes, importante que la comuniquen a sus amigos si quieren participar, y es que al menos el 50% de los empleados de la empresa que quiera participar deben residir en la ciudad de Medellín. Si es, repito, una empresa que está por fuera de Medellín, llámese Sabaneta, Itagüí o cualquiera de ellos. Empresas entre 20 y 250 empleados que tengan procesos de producción y que estén disponibles para aplicar la metodología Kaizen, que es el nombre que en japonés traduce mejoramiento continuo. Entonces, esto fundamentalmente son procesos de introducción de cultura de mejoramiento continuo al interior de la empresa. Las fases del programa rápidamente son 3. La primera es una fase de convocatoria, fase que está abierta, fase por la cual algunos de ustedes ya han pasado y estamos esperando convocar a más de 300. De estos 300, todos los convocados reciben un proceso de sensibilización que dura 4 horas en un taller y luego tiene una visita personalizada en la empresa con uno de nuestros especialistas, quien hace un levantamiento de línea de base sobre la empresa y identifica cuál es el grado o el nivel en que está la empresa para poder participar en este proceso. Pasado allí, entran de las 300, seleccionamos 200 para este año, 200 el año entrante y 200 el siguiente año, para un total de 600 en los 3 años, como lo decía Freddy, y entran a una fase de implementación que consiste fundamentalmente en la creación de unos equipos de mejora continua al interior de la empresa para trabajar problemas concretos muy específicos, totalmente claros, relacionados con el costo, con el tiempo, llámese eficiencia, con la calidad, con las entregas, con problemas completamente concretos del día a día que pueden ser solucionados y que deben ser solucionados para que ustedes sean más productivos. Y poder terminar al final del año con un proceso de reconocimiento de los 10 equipos de mejoramiento más representativos en términos de aprendizaje, independiente de su condición, sino más por el esfuerzo que se realiza, porque aquí la base es el talento humano. La fase de inscripción, como les dije, de sensibilización, diagnóstico y selección, se empieza un proceso de capacitación, se conforman unos equipos Kaizen, se hace intervención en la planta y, muy importante, la penúltima, el sostenimiento, porque este es un trabajo que el acompañamiento no se hace por 5 o 6 meses, que es la duración de la fase de implementación, sino que va más allá. Estamos hablando de un sostenimiento que esperamos sea de 3 años para poder tener y mantener el contacto, para que los resultados puedan sostenerse y eventualmente puedan y deben propagarse al interior de la empresa. Y terminar con una fase de reconocimiento. Los resultados esperados pues son 1.400 personas participantes, 333 pymes en la primera fase, 200 ya concretamente con mejoramientos de productividad y contamos con 28 especialistas de alto nivel. Para reconocer al final 10 equipos. Pasemos. Esta es la página web del programa, ahí pueden encontrar más información, www.enplanta.com, allí hay un formulario de inscripción, están los datos, igual están los teléfonos, 444-2872 si tienen alguna duda, y si quieren pues alguna información puntual, aquí también están las personas del programa, las promotoras del programa y el equipo de trabajo que puede ayudarles a solucionar alguna inquietud. Sobre este paréntesis, entremos en materia de la conferencia. El programa en planta plantea productividad, mejoramiento de la productividad, pero eso no puede hacerse solamente en la empresa, sino que es necesario hablar con otras personas, conocer otras empresas, crear comunidad. Y este ejercicio de la cátedra abierta en planta, donde pueden participar no solo las empresas que están inscritas en el programa, sino otras empresas, es fundamental porque permite que ustedes se conozcan para poder establecer alianzas, contactos y posibilidades de crear una comunidad de productividad como tal. Voy a contarles rápidamente qué es el CTA para los que no saben.
Es una corporación sin ánimo de lucro, vamos a cumplir 25 años de derecho privado. Tenemos una serie de socios públicos y privados, lo que hoy se conoce como la triple hélice, o sea, las universidades, las empresas y el Estado. Por parte del Estado, la Gobernación de Antioquia, el SENA, Colciencias, a nivel universitario, pues la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, EAFIT, la Bolivariana, la Medellín, la Escuela de Ingeniería, la Católica, bueno, los que ustedes ven allí. Y a nivel empresarial, la Cámara de Comercio, FENALCO, ANDI, ProAntioquia y 4 empresas muy representativas: Suramericana, ISA, ISAGEN y Argus. Pasemos. El CTA se concentra en 3 líneas de trabajo: todo lo que tiene que ver con productividad, que es la parte empresarial; todo lo que tiene que ver con educación, llámese el sector educativo; y lo que tiene que ver con agua y medio ambiente, que invita a la sostenibilidad de nuestro territorio. En el tema de productividad hay una preocupación central y sobre esa va a girar esta charla de hoy, y es el tema del valor agregado. A nosotros nos interesa que ustedes produzcan mayor riqueza, que encuentren mayor valor agregado. Creemos que es el camino correcto para poder tener mayor equidad, mayor desarrollo, mayor competitividad y obviamente mayor calidad de vida, valor agregado. Y para eso pues trabajamos fundamentalmente en 2 áreas: a nivel de empresas y a nivel de territorios. A nivel de empresas trabajamos, por ejemplo, todo el tema de cadena de proveedores, que es el tema que vamos a tocar hoy, y a nivel puntual dentro de las empresas trabajamos distintos temas o distintas áreas de conocimiento, y aquí aparecen las BPPO, las buenas prácticas de productividad operacional o de mejoramiento continuo, que son los temas específicos que se trabajan en el programa en planta. Pero una empresa que mejore su productividad internamente tiene que escalarse más adelante a encadenarse con sus proveedores. Y por eso esta cátedra abierta la vamos a tocar sobre el tema de proveedores, porque es como la continuación de lo que debe seguir de forma natural con el mejoramiento de la productividad. De todos los proyectos que hacemos y de los distintos programas, trabajamos distintas metodologías. Metodologías unas propias, otras pues que hemos, digamos, incorporado y hemos, como se dice coloquialmente, customizado, hemos tratado de adaptar a la idiosincrasia nuestra, y a partir de allí pues tenemos trabajos con la OIT, con el Centro Japonés de la Productividad, con otras instituciones, y específicamente tenemos una metodología que se llama el Decálogo para el Desarrollo de Proveedores, tema sobre el cual vamos a conversar más adelante. Entonces, con este abrebocas y de ahí la explicación de por qué vamos a trabajar el tema de proveedores, pues vamos a arrancar haciéndoles algunas preguntas a ustedes que estoy seguro las han tenido ustedes en algún momento. Independientemente ustedes como empresas, ustedes saben qué es lo que tienen que hacer para mejorar la productividad. Ustedes han identificado qué es. Gracias. Han identificado lo que limita la generación de valor. Saben qué les impide crecer más. ¿Cuáles son las acciones que ustedes tienen que alcanzar para obtener mejoras? ¿Cuáles son las acciones llevadas a cabo en su empresa para mejorar la productividad y cómo saben si sí son exitosas o no? O sea, es decir, si se dio resultado favorable, si hubo impacto. Pero si ustedes están ya no tanto como proveedor o como empresa, digamos independiente, sino pensando como empresa cliente, y si es una empresa más grande, lo que vamos a llamar de ahora en adelante una empresa ancla, una empresa tractora o una empresa cliente, ustedes desde allí han pensado cómo abordan el tema de desarrollo de proveedores, qué es lo que se debe hacer, por dónde arrancar, cuál es el punto de partida, qué tengo que hacer, con qué proveedores debo trabajar, cómo debo trabajar los proveedores. El tema es de precio, el tema es jurídico, el tema qué es. ¿Es un tema de responsabilidad social o no es un tema de responsabilidad social?
Esto hay que comunicarlo. ¿Hace parte de la estrategia o no hace parte de la estrategia? ¿O es un fenómeno puntual? ¿Es un tema de compras o es un tema de estrategia de negocio? En fin, ¿por dónde comenzar? Entonces, lo que se espera aquí es presentarles algunas ideas que hemos venido desarrollando durante varios años y que hemos venido aplicando y tenemos resultados concretos y muy específicos que hacia el final de la charla, pues tanto Alejandro como Vicky, que han estado al frente ya de los acompañamientos a las empresas en el programa de desarrollo de proveedores, pues van a poder compartir con ustedes. Les voy a contar un poco el contexto, qué es productividad, por qué es importante trabajar la empresa extendida. Pareciera que hay un error ahí con eso de la empresa extendida. Esa palabra es una palabra bastante común para nosotros. La empresa ya no es la empresa sola, la empresa individual. Es que la empresa trabaja con otras empresas. Esa ampliación es lo que hemos denominado la empresa extendida. Es el colectivo de la empresa cliente y las empresas proveedoras que están montadas en una misma misión, en una misma visión, y es lo que estamos denominando empresa extendida. Vamos a mirar específicamente qué es el decálogo de desarrollo de proveedores y vamos a ver algunos resultados. Vamos a arrancar con la primera parte de algunos temas de contexto para recordar algunas cifras que son importantes tener en cuenta. Bueno, esto no pasa. Aquí. Estos son unas curvas de crecimiento, aquí están los años, aquí está solo hasta el 2005, pero estamos ya pues muchísimo más adelante en el tiempo. Pero independiente de eso, es importante que ustedes sepan que Colombia, que es la línea amarilla que está aquí abajo, tiene digamos unos crecimientos muy naturales a nivel de productividad. Aquí estamos hablando del Producto Interno Bruto per cápita. ¿Eso qué es? Es la productividad en términos de generación de valor que tiene una persona. O sea, por persona, cuánto valor agregado se está generando. Y hablando de la productividad de Colombia, miren cómo hace, digamos, 30 años o 40 años estábamos muy cerquita a otros países y cómo algunos países se nos fueron despegando en el tiempo y nosotros mantuvimos una tendencia bastante, digamos, inercial. ¿Qué explica estos cambios significativos? Dos cosas: decisión y política. La decisión es de decisión de los empresarios y la política es política gubernamental. En ese caso, países como pues, Japón, como el mismo Costa Rica, Singapur, en fin, han empezado a tomar decisiones, unos más adelante que otros, pero siempre respaldando la política industrial y la política de innovación. Este es el resultado. Para ser bien claros, Colombia se proyecta como tener una productividad laboral per cápita más o menos de $10.000 por persona año. Todavía pues muy lejos de otras cifras. O sea que el camino para trabajar en productividad es muchísimo, es gigante. Es importante que ustedes sepan que esa productividad o ese Producto Interno Bruto es a nivel nacional, pero que esos resultados simplemente son el resultado de lo que ustedes hacen en sus empresas. Es decir, lo que ustedes hacen en la empresa, lo que se logra allá son los resultados empresariales. Esto estamos ubicados acá. Entonces, ¿cómo se mejora la productividad? Tenemos que pasar por un análisis gerencial de la productividad, priorizar los problemas y entrar a solucionar los problemas. ¿Cómo se solucionan? Pues trabajando, pero sabiendo trabajar. Aquí es donde entra todo el mejoramiento, la innovación para poder incrementar el valor agregado. ¿Qué pasa si el valor agregado aumenta? ¿Qué les pasa a sus empresas? Esa sería la pregunta. Valor agregado es distinto a la utilidad. Valor agregado es la riqueza que la empresa es capaz de generar, como vamos a ver más adelante. Estas cifras son solo para recordarles que ustedes son los que hacen las empresas en Colombia. El
96% de las empresas colombianas son microempresas, el 3.4 o el 3% son pequeñas y solo el 0.5 son medianas. Quiere decir que las grandes empresas son muy poquitas. También es claro que casi todo el empleo se genera entre las micro, pequeñas y medianas empresas y que hay una concentración de las empresas, y nosotros aquí en Antioquia pues tenemos una concentración evidente en el Valle de Aburrá, donde tenemos el 18% de las empresas grandes y un 13% de las pymes. Quiere decir que hay una responsabilidad muy importante para mirar encadenamientos entre las empresas grandes y las empresas pyme como tal, que van a ser proveedoras de las empresas grandes. También es claro que hay muchas dificultades en las empresas pyme, que pues no viene al caso recordarlas, pero todos las hemos vivido en alguna forma: estrechez de mercados, dificultades de financiación, cómo dar los saltos, cómo conseguir la tecnología, cómo financiar la cartera si es del caso, en fin. Pero el tema de los proveedores y de las empresas clientes es un tema muy importante para poder dar saltos en ese sentido, porque los mercados se van a ampliar. Otro dato que es muy importante que ustedes tengan en cuenta: miren la raya roja, un valor de referencia, Estados Unidos, 100% de productividad. Si el referente fuera Estados Unidos, Colombia está al 20% de la productividad de los Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que también hay una brecha muy grande, hay un gap muy significativo y hay mucho camino para poder recorrer en productividad. Entonces este tema de la competitividad, de los TLC, etcétera, etcétera, también exige que se haga un trabajo dentro de las empresas, porque el camino que hay para hacer es muy grande o para desarrollar. Y miren las oportunidades que hay. Los tratados de libre comercio, uno los puede ver como los quiera ver, como buenos o malos, pero son una realidad, hoy son una realidad. A algunos les va a favorecer estas situaciones, a otros no tanto, pero si ustedes tomaran esta foto y se devolvieran hace unos, 5 años, esta lista, la lista de países que hay ahí es una lista muchísimo más pequeña. Hoy los tratados que están suscritos y que están vigentes son muchísimo más que los que no están. Es decir, hoy estamos visualizando crecimientos en tratados con otros países, por ejemplo, con el tema del Asia-Pacífico y, ahí. Los tratados vigentes. Estados Unidos está cumpliendo más o menos un año, ha habido mucha polémica por estos días. Algunos dicen que ha crecido cerca de un 7% las exportaciones a Estados Unidos, sin contar el tema del petróleo. Está Canadá, ya firmamos con Corea, está todavía pues por reglamentarse algunos temas. Está en negociación temas tan importantes, por ejemplo, como los de la Alianza Pacífico. En este tema de Emplanta, pues hemos tenido la oportunidad, dadas las relaciones con el Centro Japonés de Productividad y con la Agencia de Cooperación del Japón, de tener acercamientos con empresarios japoneses. En el último mes han llegado más de 3 delegaciones de japoneses que están mirando el territorio antioqueño. ¿Por qué? Porque los precios en China, la mano de obra de China, que supuestamente era el factor competitivo, se ha casi que duplicado. ¿Eso qué quiere decir? Que Japón y muchos países asiáticos están mirando otros sitios donde poder incrementar sus plantas de producción y tener nuevos mercados. Entonces las posibilidades son inmensas. Aquí, para simplemente recordarles lo anterior y terminar con esta frase, y es que la brecha de productividad entre la pyme y la gran empresa impide encadenamientos reales cliente-proveedor. Eso es muy importante. Hay diferencias de productividad, hay grandes empresas, normalmente son empresas clientes, hay proveedores, normalmente son pymes, y hay diferencias de productividad entre unas y otras.
El poderle vender a una empresa cliente o el poderle comprar a una empresa proveedora no es un tema de que si yo quiero o no quiero, es un tema de que realmente sea una relación de ganancia para las dos partes, como vamos a ver. Entonces, hablando de productividad, tendría que decirles que hay muchas formas de ver la productividad, pero esta es una definición que nos gusta muchísimo porque es una definición completamente que muestra lo que se puede hacer con la gente. Es la convicción de que las cosas se pueden hacer mejor hoy que ayer, pero que se van a hacer mejor ¿cuándo? Mañana que hoy. Es decir, muestra un proceso de mejora continua, mejor hoy que ayer y mañana mejor que hoy. O sea, es un esfuerzo continuo, una definición del año 1959, completamente vigente y es un tema de actitud. ¿Cuál es la actitud que ustedes tienen? Los procesos nunca terminan de mejorarse, nunca. Siempre hay punto donde obtener ganancias y los problemas pueden ser oportunidades. Productividad también es una situación donde ustedes van a crear más valor agregado que el que consumen. Es decir, que sus empresas, si compran 10 pesos y venden 25 pesos, después de sacar los costos, ustedes van a tener 15 pesos de valor agregado, independientemente. Pero si ustedes miran esto en una concepción de una cadena, donde hay empresas clientes y empresas proveedoras, ¿será posible que ustedes puedan pasar de 15 pesos de valor agregado a 20 pesos, a 25 pesos? ¿Será que el mercado se puede agrandar? Y esa es la propuesta. Efectivamente se puede crear más valor agregado que el que se consume en el proceso. Pero si lo vemos ya como una fórmula matemática, pues productividad es una relación entre salidas y entradas. Salidas es lo que la empresa produce y entradas es lo que la empresa utiliza para generar esas salidas. De forma muy específica, como lo que nos interesa es producir valor agregado, pues quiero aclararles qué es valor agregado. Aquí está la empresa, tiene unas compras, tiene unos recursos propios y genera unas ventas, simplemente es el valor agregado, la diferencia entre las ventas y las compras. Eso es lo que queda. Si hay algún contador aquí, sabrá, o algún economista, que el famoso IVA no es sino el impuesto al valor agregado. Entonces lo que tenemos que hacer es incrementar el valor agregado, que es, no para la DIAN, obviamente, valga la redundancia, para la economía como tal. Es decir, ¿cuál es la forma de incrementar el valor agregado? ¿Cómo aumento el valor de las ventas? ¿O cómo comparativamente, si aumento el valor de las compras, aumento todavía más el valor de las ventas para que el valor agregado sea mayor? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que en un esquema de desarrollo de proveedores hay que resolver permanentemente. ¿Cómo aumentamos el valor agregado de la empresa extendida? Y para ello pues hay varios caminos muy simples, entendiendo que el valor agregado pues va a generar resultados y que con esos resultados no solamente los dueños de las empresas, los accionistas, van a tener más utilidades, por lo tanto podrán reinvertir más, podrán tener pues mayores utilidades, pero también podrá haber una mejor retribución de los trabajadores, más empleo, mayor motivación, desarrollo de ventajas frente a los competidores, etc. Entonces, lo que hay que hacer es aumentar el valor agregado y no maximizar las utilidades. Paro ahí, aumentar el valor agregado y no maximizar las utilidades, porque digamos que la idea central siempre es hay que maximizar las utilidades. Y efectivamente, pero por la vía del valor agregado, porque allí se maximiza en los dos sentidos. Y hay dos caminos para llegar allá, y es trabajar por la vía inferior o por la vía superior. Por la vía inferior no es otra cosa que tratar de ser más eficientes, buscar reducción de costos, lograr la efectividad operativa, disminuir los tiempos, ser más productivo como tradicionalmente se entiende. Y la vía superior es una concepción más moderna
entendiendo que la productividad se puede lograr con cambios, con innovación, con posicionamiento estratégico, con alianzas entre los clientes y los proveedores, donde definitivamente el aprendizaje es central. Esto es la empresa extendida. Aquí está la empresa cliente y estos son los proveedores. Yo creo que aquí tenemos un pequeño problema técnico. Ya estamos. Estos son los proveedores, entonces lo que nos interesa es que las ventas de toda la empresa extendida sean mayores para que las compras de todas las empresas extendidas así aumenten, pues podamos tener un mayor valor agregado en toda la empresa extendida. Ese es el nombre del juego. No es jugar solos, sino jugar juntos. Por ahí dicen que para llegar rápido a las cosas es mejor ir solo, pero para llegar lejos, es mejor ir acompañado. Empresa extendida es una apuesta para ir juntos, es una apuesta para tener aliados en el desarrollo de una oferta de valor compartida, de manera tal que el valor agregado que queda en el sistema, no en una parte de la cadena, es mayor. Entonces tenemos que jugar entre todos a maximizar el valor. Y eso es lo que crea tejido empresarial, eso es lo que genera sociedad, eso es lo que genera clúster, eso es lo que genera relación de gana-gana. Bueno, ¿por qué es importante trabajar una empresa extendida? Sería la pregunta. Bueno, creo que he dado algunas pistas, voy a tratar de mencionar algunas otras. Miren, hemos hecho estudios con números concretos de empresas de Medellín, del Valle de Aburrá, y los hemos comparado contra una cifra de referencia que existe, que son datos de la ONUDI, acerca de que la brecha de productividad entre una empresa cliente y una empresa proveedora no debería ser superior al 45%. Es decir, es evidente que una empresa grande, porque tiene más tecnología, porque puede tener mayores niveles de desarrollo, relativamente será más productiva. Pero es que la brecha que hemos encontrado aquí es muchísimo más grande que el 45%. Estamos hablando de una brecha cercana al 55%. ¿Eso qué produce? Eso produce una diferencia muy grande y evidentemente hará que cuando las empresas tengan grandes, las empresas clientes, las ancla, tengan una concepción de responsabilidad social, van a verse enfrentadas ante una situación de, pues yo ¿por qué le tengo que comprar a esta empresa proveedora? Esa es la pregunta. Y no hay una razón. La razón tiene que ser, aumentemos la productividad de las empresas proveedoras para que realmente sea un negocio lucrativo, atractivo y tenga todos los beneficios sociales que tiene que haber. Pero entonces tenemos que cerrar esa brecha de productividad. También es evidente que la productividad entonces en toda la cadena es importante para que la empresa extendida sea competitiva y por ello, sé que hay algunas empresas grandes que tienen proveedores, pues habrá que pensar que el trabajo de desarrollo de proveedores no es en los proveedores. El trabajo de desarrollo de proveedores es también internamente en la empresa cliente. Por eso, para desarrollar la productividad es tan impactante en los resultados como desarrollarse internamente. Es decir, el tema de desarrollo de la competitividad de la empresa extendida hay que hacerlo en la empresa cliente y en la empresa proveedora. Bueno, aquí están los datos, no los voy a cansar con esto, pero miren lo que nos hemos encontrado cuando hemos visitado las empresas. Nos hemos encontrado que todas las empresas, pues vamos a arrancar aquí y a hacer este círculo que se ha vuelto vicioso. Aquí tenemos un círculo vicioso y no un círculo virtuoso. La idea es convertirlo en un círculo virtuoso de crecimiento, pero es vicioso porque a todos, bien sea la señora, el área de responsabilidad dice otra y cada uno apunta para un lado diferente, porque tienen intereses distintos, porque cada uno defiende su territorio, su propia parcela, su propio tema.
Entonces tenemos múltiples acciones de mejoramiento y los resultados, pues como veíamos ahora, son poco significativos en términos de la empresa extendida. ¿Qué pasaría si ese deseo lo podemos dirigir y lograr que las acciones vayan en un mismo sentido para que estén focalizadas en los puntos críticos de la empresa extendida y así podamos tener resultados impactantes o importantes sobre la productividad total de la empresa extendida? Ese es el reto. Ese es el reto. Fácil de pintar, de pronto fácil de entender, difícil de hacer. Más fácil ir solos que ir acompañados. No sé cuántos de aquí hay casados, yo sé que hay varios. Algunos llevamos bastante tiempo, ¿sí o no? Bueno, muy bien. ¿Qué es desarrollo de proveedores? Desarrollo de proveedores es, desarrollo de proveedores es una aplicación sistemática, permanente, conjunta, integral, de una serie de actividades entre un comprador, llámese empresa cliente, y su proveedor, para mejorar el desempeño, pero no es otra cosa que tratar de luchar por una oferta de valor de la empresa extendida. Entonces ya no es la meta de la empresa 1 y la meta de la empresa 2, sino que es una meta conjunta. Y esta meta es la que vamos a llamar oferta de valor de la empresa extendida. Entonces, ¿qué es desarrollar proveedores o fortalecer proveedores? ¿Qué es todo este mundo del desarrollo y fortalecimiento de proveedores? No es otra cosa que tratar de trabajar por lograr una oferta de valor conjunta. Si hacemos eso de manera sistemática, estamos seguros que los resultados pueden ser mejores. ¿Qué tipo de resultados? ¿Qué beneficios se obtienen? Pues hay unos muy evidentes, y es que en la empresa extendida, entiéndase las partes de la empresa extendida, como los proveedores o la empresa cliente, pues cada uno puede especializarse en lo que sabe hacer. Es decir, nos podemos especializar en la tecnología, en las mejores prácticas, evitando inversiones no estratégicas. Es decir, que los recursos se inviertan donde se tienen que invertir, que se puedan reducir costos. Esto no es yo reduzco costos, pero le aumento al otro, es decir, no es quitar margen aquí para poner al otro lado. Por eso no hablamos de maximizar la utilidad, sino maximizar el valor agregado de la empresa extendida. Nos podemos centrar en aumentar la capacidad de respuesta a las necesidades del mercado, pero para poder dar salida a esa oferta de valor. Y para las empresas proveedoras, dado que están en unos niveles de productividad inferior, es muy importante porque las curvas de aprendizaje se van a recortar. Es fundamental desarrollar los proveedores, pero para desarrollarlos esto no se desarrolla con palabras, sino que se desarrolla con hechos. Y esos hechos implican, por ejemplo, la consolidación de estructuras industriales asociadas, por ejemplo, a temas de cómo yo, como empresa cliente, facilito la inserción en economías de mayor escala, más globalizadas, cómo apoyo yo a mis proveedores, cómo van ellos conmigo para poder tener mercados más amplios. Y cómo yo voy a hacer procesos de transferencia de tecnología, procesos de dar conocimiento para que mis proveedores puedan ser unos proveedores más competitivos. Porque si los proveedores son más competitivos, pues yo también seré más competitivo. La empresa extendida será más competitiva. ¿Por qué? Porque es importante trabajar la empresa extendida por los criterios que están allí, porque la productividad y la calidad se transmite a lo largo de la cadena, porque este es un tema de alianzas, donde hay que establecer planes conjuntos, metas conjuntas, porque este es un tema para trabajar de una forma más sencilla, más fluida, más conjunta, estableciendo relaciones de confianza, porque es la forma de desplegar la oferta de valor de la empresa extendida, porque yo no estoy haciendo la fuerza solo, sino que la estamos haciendo solos. Pero esto tiene que ver con desarrollar esta estrategia a lo largo del tiempo, transmitiendo el conocimiento para tener mayor gestión en los procesos de mejoramiento de la productividad. Aquí está lo negativo, ahorita pues voy a poner lo positivo. Si hablamos de una cadena de valor donde hay una oferta
de valor que todavía no está compartida y por tanto el proceso no se ha ajustado ni se ha trabajado, podríamos decir que estas situaciones son tal vez conocidas por ustedes. La empresa cliente necesita mejorar la calidad y reducir los costos en el corto plazo, evidentemente, y lo tendrá que seguir haciendo. Pero esto, ¿en qué marco de trabajo? ¿De forma independiente o colectiva? ¿Será que la empresa cliente trabaja bajo la premisa de que su responsabilidad está ligada a pagar por la satisfacción? Evidentemente sí, pero ¿qué hay más allá? ¿Será que las empresas proveedoras tienen pocas oportunidades e incentivos para sugerir mejoras en el diseño de los productos y de los servicios? ¿Será que hay espacio para que la empresa proveedora mejore los productos, mejore los servicios? ¿O será que no hay espacio? No hay espacio de tiempo, no hay espacio mental, no hay espacio económico, no hay un horizonte claro, no sabemos nuestro cliente cuánto nos va a pedir, en cuánto tiempo nos lo va a pedir, ¿será que nos vamos a embarcar en esa inversión? ¿Qué hacemos? Mucha incertidumbre, mucho riesgo, hay que meter platica y eso ¿qué? Entonces, ¿será que los proveedores tienen una visión parcializada del resultado y por tanto entienden qué es lo que está haciendo el empresario cliente o la empresa ancla y le miden el aceite y capturan mucha información? Y con esa información pues manejan la situación específica. Es decir, esto refleja fundamentalmente bajos procesos de construcción de conocimiento y aprendizaje y unos procesos de mejora y de innovación muy incipientes. Dicho de otra forma, ambiente de desconfianza, pocos resultados. ¿Qué pasa si el panorama cambia? Miremos algunas condiciones y es, si trabajamos en una oferta de valor colectiva, compartida, pues vamos a entender el valor desde el punto de vista del cliente, no específico, puntual mío, sino del cliente superior de la empresa extendida. Vamos a poder hacer un análisis conjunto, por ejemplo, y totalmente transparente de la información, incluida sus costos. ¿Cuál es la estructura de costos que tenemos? ¿Será que sí le podemos mostrar los costos a mi cliente? ¿Qué tan fácil es hacerlo? Pues no, pues es que yo no se los muestro porque si se los muestro entonces, pues él va a conocer ciertas cosas, ciertos detalles y eso no está bien. Entonces estos son procesos que hay que ir construyendo en el tiempo, pero si realmente estamos trabajando en una oferta de valor, hay que buscar es tener transparencia en los costos para poder tener un beneficio mutuo y no es saber dónde meto yo el gol para ver dónde me gano un poquito más. ¿Será que aquí se eliminan todas aquellas acciones que no crean valor y organizar todas aquellas que generan en un flujo continuo atraído? Es decir, ¿cómo organizo todos mis procesos de forma tal que yo esté produciendo más valor realmente de cara al cliente final y deje de agregar valor en términos de acciones que no producen valor? En fin. Y esto pues más calidad en la oferta de valor, precios competitivos, confiabilidad en las entregas, en fin. Y fundamentalmente relaciones de largo plazo. Esto hay que irlo consiguiendo en el tiempo, eso no se consigue de la noche a la mañana. No es posible, sí, de un momento a otro pensar que esto se va a lograr. Esto hay que hablar, hay que conversar, hay que trabajar, hay que hacer talleres, hay que creer que se puede, hay que tener una visión de que va a ser mejor, de que el mercado va a ser más grande, de que va a ser gana-gana y todo eso implica procesos digamos, de interacción permanente de forma tal que este proceso de desarrollo de proveedores, esta cadena de valor vaya evolucionando desde una situación incipiente y la verdad es que la mayoría de las empresas aquí están por aquí y algunas están arrancando apenas procesos. Y estoy hablando de empresas muy grandes de acá que vienen pensando el tema de desarrollo de proveedores desde hace muchos, no solamente días, semanas y meses, sino años, y no encuentran la forma de cómo arrancar, con restricciones contractuales muchas veces o jurídicas internas dentro de las empresas. Pero hay que avanzar hacia allá. ¿Qué tenemos? De todas estas experiencias hemos venido construyendo desde hace ya más de 7 años, una serie de buenas prácticas. ¿Qué son buenas prácticas? Fueron las malas prácticas de algunos que convertimos en buenas prácticas. Fue todos aquellos, como decimos, aprendizajes cometidos, o por decir algo así, errores
o aprendizajes cometidos y buenas prácticas locales. Es decir, todo lo que hemos visto que ha pasado en distintas empresas las hemos tratado de poner en un compendio, y ese compendio se ha llamado el decálogo para el desarrollo de proveedores. ¿Y por qué el decálogo? Porque son 10 punticos. Son 10 punticos, 10 grandes ítems que de alguna forma nos reflejan qué debería ser un enfoque de desarrollo de proveedores basado en la recolección simplemente de las prácticas que aquí en nuestro territorio tenemos. Ese decálogo no es otra cosa entonces que una herramienta de gestión para que las empresas cliente y las empresas proveedoras desarrollen acuerdos que permitan mejorar la productividad de la empresa extendida como tal. Y no es otra cosa también que algo que permite ordenar el trabajo, es algo que permite ordenar el trabajo a través de una relación sinérgica bajo el concepto de empresa extendida, es decir, recoge nuevamente las experiencias. ¿Cuáles son los 10 principios? El primero, y esto va recogiendo las cosas que hemos hablado, es que el desarrollo de proveedores es concebido en la empresa cliente como un elemento fundamental de su estrategia. Es decir, desarrollo de proveedores no es un tema de la gente de compras. Desarrollo de proveedores es la estrategia. Es un elemento central de la estrategia de desarrollo de la empresa. Si yo quiero ser más competitivo, yo puedo serlo si sé con quién voy. Recuerden, para ir más lejos hay que ir acompañado. Entonces, ¿qué tan estratégico es para la empresa la estrategia de desarrollo de proveedores? ¿Es importante o no es importante? Y ese es el primer principio. Si no es importante, no estamos montados en esto, porque esto es lo que da el enfoque, la directriz, las posibilidades de tomar luego decisiones que van realmente a materializar el desarrollo de proveedores. Entonces, lo primero es tener la concepción y la claridad de que el desarrollo de proveedores sí es parte de la estrategia. Si es así, entonces es muy importante que la empresa cliente entienda cuáles son los proveedores más críticos. Críticos en el sentido de no son los proveedores que sean como los más fáciles de trabajar y no le peguen de una forma directa o no impacten de una forma directa, digamos, el valor agregado, sino son los críticos. En ese sentido, hay que saber cuáles son, hay que tenerlos identificados, hay que entenderlos, hay que conocerlos, más allá del proceso de compras. Es que esa es otra cosa muy bonita. Se entiende a veces desarrollo de proveedores como un efecto contractual. Yo compro, usted vende. Eso no es así. Es toda una relación de largo plazo antes del contrato, durante el contrato y después del contrato. Desarrollar proveedores es toda una estrategia, miren el primer punto. Y por tanto hay que tener acciones antes de firmar contratos o de levantar pedidos. ¿Cuáles son las acciones que están antes? 3. Se asegura que el personal directivo de la empresa proveedora esté interesado a ser desarrollado y dispuesto a aceptar que se le brinde guía y asistencia técnica. Pues también es la otra cara de la moneda. Hay empresas proveedoras que no lo quieren hacer, hay mucho orgullo, hay dificultad, hay arrogancia, hay malas experiencias. No ha habido buenas experiencias en algunos casos, entonces pues hay mucho recelo. Y en ese sentido, lo primero que hay que hacer es también tener claro que el personal directivo de la empresa proveedora sí quiera meterse en un proceso de desarrollo y aceptar guía, asistencia técnica, transferencia de conocimiento y posibilidades de crecimiento. Hay gente que no quiere crecer, hay gente que se quiere quedar del mismo tamaño, y es una decisión completamente respetable. 4. Se garantiza que la empresa proveedora tenga acceso a los recursos necesarios. Del 1 al 3, mucha palabrería, pero convertir eso en realidad implica recursos, implica tiempo, implica dinero, implica gente. ¿Y cómo diablos las empresas proveedoras van a tener acceso a esos recursos para poderlo hacer? Entonces pregunta, ¿qué tanto, por ejemplo, una empresa cliente estaría dispuesta a invertir incluso dentro de una empresa proveedora? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Pero entonces si yo invierto
y quiere decir que mis productos o las ventas o las compras que yo voy a hacer van a salir más baratas para mí. ¿Será que solo quiero que se desarrolle para mí? ¿Será que ese proveedor entonces no puede atender nuevos mercados? Hay un montón de preguntas a hacerse allí, pero definitivamente la empresa cliente de alguna forma tiene que buscar los recursos para que la empresa proveedora lo haga, y no solamente es un tema de asistencialismo, sino que es un tema de competitividad. Así como la empresa cliente puede invertir en algunos eslabones internos de su cadena productiva o de sus procesos productivos, tiene que mirar el concepto de empresa extendida y pedir, por ejemplo, que un proveedor aumente los niveles de calidad en ciertos productos o en ciertos servicios. Si no tiene la tecnología adecuada para, eso es pedirle peras al olmo. Son 50.000 reuniones de discusión que no van a llegar a ningún lado. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante trabajar el tema de los recursos. Recuerden que si esto es parte de la estrategia de la empresa cliente, el tema de los recursos también debe ser coherente con ello, porque si no es una incoherencia total entre el pensamiento y la acción. Quinto, están estructurados equipos interfuncionales para gestionar el desarrollo de proveedores. Interfuncionales, interdisciplinarios, interempresas, pongámosle la palabra inter que ustedes quieran. Esto no es un trabajo de unos allá y otros allá, no es un trabajo aislado. ¿Cuáles son esos equipos creativos que se van a conformar para aumentar la productividad entre las empresas proveedoras? Son entre varias empresas proveedoras o entre la empresa proveedora y la empresa cliente. Allí también necesitamos crear equipos interfuncionales. Y los últimos 5 principios son lo de la información que mencionábamos, fundamental que la información fluya, que pase de un lado para otro. Recuerden aquello de los datos, la información y el conocimiento. Muy importante que haya conocimiento a partir de la información de lo que está pasando, para dónde va la empresa, cómo están esos negocios de la empresa cliente, cómo están esos mercados en el exterior que está atendiendo, si es que están en el exterior, qué pasa con ciertas regulaciones en ciertos sectores, cómo pueden afectar la productividad. Tiene que haber una transparencia en la información en los dos sentidos, de doble vía. Séptimo, existe consenso entre las empresas proveedoras y empresas cliente para enfocarse en los requerimientos y satisfacción del cliente final como objetivo común. Eso no es otra cosa que apuntar hacia una oferta de valor de la empresa extendida, coherente. Es decir, si el cliente final de la empresa extendida es conocido por todos y todos de alguna forma lo vamos a atender, pues es evidente que tiene que haber un consenso en que nos vamos a enfocar en ese tema. Entonces, ¿cómo juntos vamos a satisfacer ese cliente y vamos a poder entregar una verdadera oferta de valor a ese cliente? 8. Las intenciones y objetivos de mejoramiento se materializan en proyectos formulados con claridad y evaluados ordenadamente por las dos partes. Sí, muchas reuniones, palmaditas en la espalda, es posible, sí lo vamos a hacer, sí vamos a meter recursos, hagamos equipos, pero venga, entonces materialicemos eso en algunos proyectos específicos cuando empezamos, quiénes van a estar allí, cuáles son los compromisos, que son de las dos partes, recuerden los compromisos. Entonces tenemos que tener proyectos formulados y vamos a evaluar el desarrollo de esos proyectos de forma periódica y de forma ordenada por las dos partes. 9, estos proyectos que están aquí y todos juntos conformarán el programa de mejoramiento de la empresa extendida, debe ser avalado a través de unos acuerdos de nivel superior. No puede quedarse, digamos, en niveles intermedios o a niveles de compra, sino que tiene que hacer parte de esta estrategia de desarrollo. Y fundamentalmente la cosa tiene que ir más allá para poder desarrollar esa flecha que teníamos de evolución, y es que esto hay que estarlo monitoreando permanentemente, hay que estarlo evaluando permanentemente, de manera tal que tengamos una revisión sistemática a la estrategia de desarrollo de proveedores para evaluar el éxito, modificar las estrategias, ajustar los métodos y, si es del caso, reorientar el esquema. Entonces, esto no es un trabajo puntual, repito, no es incipiente o
parcial, sino que es un trabajo de desarrollo a partir de una estrategia específica. Estos 10 puntos los recogimos de empresas como ustedes, que habían tenido experiencias, repito, algunas buenas y malas, con otro tipo de empresas. Voy a pasar por aquí más rápido y contarles que muchas de esas cosas, así algunos de ustedes no se acuerden, salieron de muchas conversaciones con estas empresas, Metro, Orbitel en su momento, ya no existe, Fabricato, Coltejer, Sofasa, ASEP, ISA, ISAGEN, EPM, con algunas de estas empresas del sector servicio y del sector manufacturero. Y estas nos permitieron construir el decálogo y vamos a entrar a mirar algunos resultados hoy, y para eso le voy a pedir el favor a Alejandro y a Vicky, quienes han estado al frente de algunas experiencias específicas que nos acompañen. Arrancando por decir, antes de que miremos los casos específicos, que estas empresas que se han intervenido a través del decálogo de proveedores y de la división de empresa extendida, pues pueden tener sustitución de importaciones, pueden desarrollar nuevos productos, pueden pensar más en la innovación, en diferenciarse y obviamente en generar mayor valor agregado, que era el tema que decíamos ahora. Números específicos que hemos tenido en intervenciones de desarrollo de proveedores son estas. Obviamente mejoramiento de la calidad del producto final, aquí no tenemos el número, pero hemos tenido reducciones de costos del 40 al 50%. Hemos logrado mejoramientos en la gestión comercial en el 28 y más del 100%, o sea, se ha podido duplicar en algunos casos. Se han tenido reducciones en los tiempos de procesos muy significativas, reducción en los tiempos muertos. Todo lo que tiene que ver con tiempos muertos son cosas que no agregan valor, son desperdicios dentro del proceso. Y disminución de problemas o disminución de anomalías. La idea es pegarle al blanco, obviamente, con resultados concretos, porque si no hay resultados, esto es pura de esa que sabemos. Bueno, y aquí sí, con estos resultados, esta es una experiencia que está cursando en este momento, pero es muy linda porque esto no es en Medellín o el Valle de Aburrá. Recuerden que Antioquia pues es un departamento muy importante en el país, pero el Valle de Aburrá es una cosa y el departamento de Antioquia en términos de sus niveles de desarrollo relativo es otra. ¿Cuáles son los niveles de tejido empresarial que hay en nuestras subregiones? Pero es que en las subregiones también hay empresas cliente, hay empresas tractoras, empresas muy importantes y también hay muchos proveedores. Entonces el tema, ¿cómo lo debemos mirar? Como un tema de responsabilidad social, como un tema de que allá es una cosa, aquí es otra cosa. No, aplica igualito. Obviamente hay que tener en cuenta las diferencias, digamos, de idioma, las ofertas de valor y las posibilidades, pero estos 10 principios aplican perfectamente. Entonces, contarles que en este momento hemos terminado la primera fase de desarrollo con 4 empresas cliente, que ya las van a ver cuáles son, y en total 42 empresas proveedoras de estas 4 empresas cliente. Contarles que estamos a puertas de arrancar ya lo que llamamos la segunda fase de trabajo con estas empresas cliente, de manera tal que se puedan ya poner en práctica muchos de los acuerdos que ya han logrado entre las empresas cliente y las empresas proveedoras, y contarles también que a raíz de los resultados vamos a extender este trabajo nuevamente en las subregiones a otras 6 empresas cliente con ¿cuántas proveedoras? Con otras 60 empresas proveedoras. Entonces estos son como ir insertando células de desarrollo de tejido empresarial ya a nivel de política pues, de desarrollo económico en las distintas subregiones de Antioquia. Ustedes saben la importancia que esto tiene en términos de sostenibilidad del territorio y del tejido socioeconómico. Entonces esto ha sido una experiencia en el marco del programa Antioquia E de la Gobernación de Antioquia, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín, y nosotros como CTA lo que hemos puesto es esta experiencia de productividad en el marco de desarrollo de proveedores. ¿Qué relación tienen planta con desarrollo de proveedores?
Miremos, no sé cuántos de aquí participan en Emplanta, sé que varios ya están participando en Emplanta, otros todavía no, pero los que ya están trabajando con Emplanta, lo que van a lograr es la implantación de equipos de mejora continua al interior de sus plantas para lograr mejoras puntuales dentro de sus procesos, costos, calidad, tiempos, entregas, cosas de ese tipo que puedan medirse y se puedan evidenciar, y ir desarrollando una cultura de trabajo. Pero eso implica que ustedes van a ir desarrollando las capacidades productivas dentro de sus empresas. Para poder entrar en una cadena de valor, en un cuento de empresa extendida, ustedes tienen que fortalecer más los procesos internos. Entonces, Emplanta de alguna forma es un punto muy importante para poder apalancar la introducción luego en procesos de empresa extendida más adelante. Entonces, yo pues quiero invitar a Alejandro y a Vicky, si quieren nos sentamos aquí un segundo y vamos mirando lo que hay aquí de estas 4 empresas. Atrás. Arrancar por decir antes que de mencionar la primera empresa, que el trabajo se materializa a través de instrumentos y de metodologías concretas para poder medir lo que nosotros tenemos como la línea de base de la empresa extendida o el decálogo de proveedores, presentada en estos 3 componentes que están aquí, que son fundamentalmente la visión de la empresa extendida, que tiene que ver con la oferta de valor, las capacidades integradas y el compromiso. Quisiera que Alejandro o Vicky presentaran un poco qué es esto y cómo aplicamos esto en las empresas. Yo les voy a contar la experiencia que tuvimos con la compañía de empaques. Básicamente la compañía de empaques produce fibras sintéticas y fibras a base de naturales, de fibras naturales. Nosotros trabajamos sobre las asociaciones de FICE de Antioquia, que fueron 10 asociaciones de FICE, exactamente 12. En ese trabajo que hicimos de integración, digamos, de lo que Santiago planteaba como la oferta de valor, definimos una oferta de valor de la empresa extendida y miramos cómo se distribuía esa oferta de valor a través de toda la cadena productiva. Y encontramos que en las acciones de FICE había un desperdicio enorme. La relación era la siguiente: el desperdicio de FICE, perdón, el desperdicio de materia prima en las acciones de FICE era del 96%, y el desperdicio de materia prima en la compañía de empaques era del 4%. O sea que así que se invertían, lo que se ganaba en uno se perdía en otro. Y encontramos después, digamos que mirando ese desperdicio de FICE, es que cuando usted coge 1 kilo de penca, solamente el 4% se utiliza para fibra de FICE, el otro 96% se desperdicia, que sale en líquido y sale en bagazo. Entonces lo que nosotros planteamos fue cómo empezamos a introducir como un valor agregado adicional en todo el esquema de las asociaciones, cómo aprovechar ese bagazo, cómo aprovechar ese líquido, y se empezó a generar toda una serie de desarrollo a través de la compañía de empaques con especialistas en el tema de cómo aprovechar eso en líquidos, en abonos especiales, y se generaron abonos de lixiviado con el líquido con el cual se utiliza ya, y se está generando un valor agregado enorme que va a ser importantísimo para el futuro, digamos, de fertilizaciones foliares. Y el otro abono, el bagazo, se está utilizando para abonos orgánicos. Entonces, digamos, de ahí se va a generar un valor agregado alto que se está desperdiciando, y eso en el fondo va a ser un importante, digamos, desarrollo. Alpina. ¿Quieres complementar algo de esto? Con respecto a la compañía de empaques, lo importante fue el desarrollo de trabajar con las asociaciones y convertirlas en empresas. Es el hecho de trabajar realmente con campesinos, con personas que sienten que su nivel de educación o en la forma de tener sus empresas son un poco incipientes. Ellos quedaron muy convencidos de que al contrario tienen una gran oportunidad y son un ente importante en cada organización. Entonces esto nos ayudó a que esas personas tuvieran un poco más de importancia, no solo al interior de la empresa, sino al interior de sus propias empresas, que ellos sientan. Y lo que genera desarrollo de proveedores como tal es que las empresas proveedoras no solo dependan de la empresa ancla o de la empresa tractora, sino que al contrario, se sientan completamente
fuertes y fortalecidas para poder seguir ganando algunos clientes mayores. Frente a la compañía de empaques, si ustedes recuerdan los 10 principios que se plantearon del decálogo, el primero hablaba de lo importante es que esto fuera parte de la estrategia de desarrollo de la empresa cliente, sin entrar en infidencias, porque esto es una cosa positiva, y en reservas de sumario, me gustaría que comentaran qué pasó en la compañía de empaques con este primer principio de la estrategia empresarial. Pues fundamentalmente eso fue una relación, digamos, con el equipo de presidencia donde se empezó a revisar el tema, y el tema, cuando empezamos a revisarlo, encontramos que el tema, como decía Santiago, no estaba dentro de la estrategia, estaba suelto. Y lo que primero hizo el presidente fue decirlo, este tema tiene que quedar dentro de la estrategia de la compañía, y se montó dentro del plan estratégico de la compañía. Y lo que decía Santiago, no era un problema de compra, ni era un problema agrícola, era un problema de la empresa, por lo tanto, digamos, gestión humana, las áreas de logística, las áreas de productividad, las áreas de producción tendrían que entrar a entregar sus conocimientos, o como llamamos nosotros, capacidades integradas entre todas las asociaciones de FICE. O sea que fue interesante toda esa integración y la participación de toda la empresa en el proyecto. Vicky. Hablemos. Mineros. El caso de mineros, lo voy a iniciar, fue un caso muy bonito porque fue un tema realmente no solo de desarrollo de su cadena de valor como tal, sino más bien un tema de desarrollo de tejido empresarial. Cuando Mineros y Continental Gold, para unir estas dos experiencias que son muy similares, el interés particular de ambas empresas era generar en sus regiones fortalecimiento empresarial, porque son empresas y lugares que son muy ricos. Todos sabemos que el oro pues es un gran, pero hemos evidenciado que los lugares son muy pobres, o el pensamiento de la gente es muy pobre. Hay un caso particular de Continental Gold, por ejemplo, ¿te acuerdas el caso de las señoras del restaurante? Cuando llegamos a potenciar un poco, desarrollar su empresa, porque estaban buscando personas o restaurantes que pudieran suplir las necesidades de esta empresa y de sus trabajadores, a algunas señoras, por no decir nombres propios, les dio un poco de susto, y algunas se retiraron porque decían, no, yo a los 10 que atiendo los atiendo bien, si esto crece me da miedo, me da pánico. Algunos sufren también el temor de pasar al formalismo empresarial, entonces ya hablan de factura, ya les hablan de algunas cosas que les generan cierto miedo, pero en términos generales fue una experiencia bonita porque ya para esta segunda fase ya hay unas mejoras y unos planes de acción que trabajar al interior, y son empresas que ya se ven al menos un poco más maduras. Pues ahí vale integrar que hicimos unos acuerdos de servicio que ya son de carácter anual, o sea que las empresas tienen una capacidad de proyectarse, de conseguir maquinaria nueva, de meterse en tecnología, porque digamos esos son unos acuerdos importantes. Y también fruto de esta relación se creó una asociación de empresarios del Bagre, pues que fue interesante porque fue tanta la integración que hicimos que los empresarios quedaron completamente unidos. El otro tema… Hay un tema muy bonito que pudiéramos hablar acá, es en el sentido de la implementación metodológica, que más adelante podemos hablar un poquito de ella, pero hay una fase entre la fase 1, una etapa, la etapa 3, que es la etapa de workshop, donde uno mira o siente la parte bonita de los empresarios allí en este lugar, en cómo conocen directamente sus procesos, personas que no tenían conocimiento de su proceso, de qué agregaba y qué no agregaba valor, y verlos hablar de planeación estratégica, ellos desde pequeños ya identificar cuáles son las razones por las cuales deben fortalecer sus mejoras al interior para poder suplir las necesidades de una empresa como Mineros. Fue algo muy bonito porque es una experiencia en que ellos ya se ven mucho más maduros como empresa y por lo menos pueden identificar oportunidades fuertes para mejorar. Para rematar con Alpina. Alpina fue también bien interesante pues porque Alpina fue una empresa que aparentemente no está en Antioquia, es una empresa que está en muchas partes, básicamente en el eje cafetero y en Sopó, en Cundinamarca, pero que por razones del producto de la fresa, ellos tienen la fresa que consumen la traen de San Vicente, aquí en San Vicente, ¿qué es? Asprofruto.
Entonces nos tocó, digamos, ordenar todo el sistema de manejo de la fresa, que lo manejas Profruto en San Vicente, y allá trabajamos con unos 15 finqueros, básicamente finqueros no, son campesinos que tienen extensiones de tierra donde tienen cultivos de fresa. Y digamos el trabajo muy potente que hicimos con ellos fue, nosotros planteamos un eje que era convertir la finca en empresa, entonces empezamos a ordenar todos los sistemas de tomar datos de producción, de mirar cómo una era producía más que otra y cómo ellos, qué inversiones hacían de tiempos en cada uno de las eras, de los sistemas de producción de fresa. Y para ellos empezaron a encontrar un montón de elementos que no los habían visto, cuánto tiempo le invertían, cuánto se ganaban. Ellos solamente recibían la plata y se la gastaban y no sabían cuánto les había costado, si la fresa había sido más costosa o menos costosa en esta producción. Y eso fue una riqueza interesante con ellos porque fue un aprendizaje y todos, digamos, empezaron a evolucionar hacia un tema mucho más empresarial. Tenemos unas preguntas, como para que vayamos rematando. Aquí me han pasado algunas y no sé si ustedes tengan otras. Si quieren, mientras preparan alguna pregunta, pues vamos avanzando con estas. Ya las voy a leer y vamos dando respuesta a ellas. La primera dice que si el desarrollo de proveedores es para cualquier tipo de empresa, es decir, importa el tamaño, importa el sector al que pertenezca desarrollo de proveedores, es solo para manufactura, aplica servicios, ¿en qué es? Yo diría que fundamentalmente aplica a todas las empresas. Yo me acuerdo que la primera experiencia que tuvimos fue con empresas de servicio, que fue con 2 empresas de software, y en ese momento estaba Orbitel como la empresa ancla, y pues eso fue bien interesante porque encontramos que muchos de los problemas que tenían las empresas proveedoras, que eran el manejo del software, de construcción de diseño de software, eran generados por la empresa ancla. La empresa ancla, por su planeación, por su ordenamiento, estaba retrasando los procesos. Esto, digamos que no tiene ninguna restricción para empresas de servicio ni para empresas de producción, para todo tipo de empresas. Y frente al tamaño, pues ya ustedes vieron, frente a los sectores, pues aquí estamos en las subregiones de Antioquia, entonces es perfectamente válida. Segunda pregunta, ¿el desarrollo de proveedores o el decálogo para el desarrollo de proveedores es una teoría o es una tendencia mundial o qué es eso, o es una propuesta del CTA? Entonces, desarrollo de proveedores ¿es del CTA? ¿Es una tendencia? ¿Qué es el decálogo? ¿Cómo juega esto? Pues yo diría, y tú me apoyas, que es realmente una tendencia, es más bien la vivencia que hemos visto y vivido con varias empresas, donde nosotros, como tú lo decías ahora, Santiago, simplemente lo manejamos como una propuesta un poco más fácil de llevar a cabo, pero realmente es una tendencia y es el aprendizaje lo que se ve diariamente en el día a día empresarial. Yo diría que básicamente es una necesidad empresarial, pues uno digamos, cuando yo tengo mucho el contexto de la teoría, pues de todo el estudio del enfoque japonés, y cuando tuve la oportunidad de estar en Japón me di cuenta de esa realidad tan potente que es el trabajo en equipo de ellos con todos los proveedores. Pues ellos lo manejan de justo a tiempo y nosotros no entendíamos el justo a tiempo. El justo a tiempo es básicamente una alineación entre proveedor y cliente impresionante, donde no existen inventarios, donde todo está ordenado. Básicamente la programación es una programación que es integrada, conjunta, donde todos intervienen, cada uno responde por su pedazo. Entonces, digamos, cuando uno ve toda esta integración de la cadena productiva, uno dice, esto es realmente la productividad. La productividad no es aislada, la productividad tiene que convertirse en una relación de integración de cadena, no hay otra alternativa. ¿Dónde o cómo pueden conocer o adquirir los libros de desarrollo de proveedores? Ustedes vieron que tenemos pues una cartilla publicada de desarrollo de proveedores que recoge los 10 principios y además hay lo que llamamos una caja de herramientas de cómo se puede aplicar ese desarrollo de proveedores. Pues yo tendría que contestar que eso pues lo tenemos a disposición para ustedes en el CTA, en la página web que en este momento está en un proceso de reconfiguración. Próximamente lo podrán descargar, pero si tienen algún interés específico
concreto sobre tener la publicación antes de tiempo, pues perfectamente nos pueden localizar o dejar sus datos a la salida ya con las personas que están con el registro de inscripción. El teléfono específico nuestro es el 444-2872, Centro de Ciencia y Tecnología, pero más específicamente pueden dejar los datos allá si alguno está interesado. Y tenemos una última pregunta que estaba por aquí, no sé si tengan alguna otra específica, porque esta creo que de alguna forma ya había comentado sobre ella, y es cómo se relaciona el desarrollo de proveedores con el programa En Planta. ¿Quiénes pueden participar en Planta? En Planta pueden participar todas las empresas que van entre 20 personas y 250 personas, que tengan procesos de transformación o plantas de producción o procesos productivos, es decir, que haya actividades de transformación, de ensamble, de procesamiento. Y, perdón, hay un requisito muy importante desde el punto de vista de asignación de recursos, y es que como esto está financiado por la Alcaldía de Medellín, que ha hecho una apuesta pero muy importante en este sentido, se van a beneficiar empresas que están ubicadas en la ciudad de Medellín, pero repito, como lo mencioné al principio, quisiéramos también que participaran muchas empresas que están en el Valle de Aburrá, y en ese sentido, si hay una empresa en Bello, en Sabaneta, en Envigado, en Itagüí, puede participar con una condición muy puntual, y es el 50% de las personas viviendo en la ciudad de Medellín. Así pues que las inscripciones para participar en Planta están abiertas hasta el 21 de junio, hay cupo para 200 empresas, en este momento ya están participando más de 70, hay unas preinscritas como unas 30 o 40 adicionales, y en ese orden de ideas están completamente invitados a participar y pueden participar. Y en el tema de desarrollo de proveedores, pues el programa de desarrollo de proveedores específicamente lo tenemos diseñado de dos formas. Un trabajo colectivo que en este momento estamos haciendo con la Gobernación de Antioquia en sus zonas de influencia en el marco de Antioquia E, como ya lo mencionamos. Si tienen allí conocidos también es importante, pero también para empresas ancla tenemos programas a la medida para poder trabajar el desarrollo de proveedores e incluir de una manera pues muy especializada y hecha a la medida, repito, todo un programa de desarrollo con revisión de la estrategia, con definición de procesos, con trabajo con los proveedores, con medición de resultados, con medición de productividad, con definición de líneas de base, con revisar la alineación o el encaje entre la propuesta de enfoque y la realidad de la empresa, con mediciones de salida para ver los cambios y con estandarización del proceso. Pero obviamente esto ya depende de la oferta de valor de cada empresa extendida, y por eso pues el programa metodológicamente está completamente definido para poder aplicarlo en las empresas que lo consideren. Estas eran las preguntas que tenía yo aquí en la mesa, y faltaría revisar si hay alguien que tenga alguna otra inquietud o pregunta. Bueno, mientras piensan de pronto las preguntas, Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el área metropolitana ASI, Asociación Nacional de Empresarios ANDI, Asertiva Digital, Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico CIDET, Corporación Fenalco Solidario, Programa Cultura E, Instituto de Ciencia y Tecnología Alimentaria, ISAGEN, Programa Medellín Ciudad Clúster, Programa Medellín Digital, Parque Soft, Plaza Mayor de Medellín, Fundación para el Progreso de Antioquia, ProAntioquia, Programa de Transformación Productiva y la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias, ACOPI Antioquia. A todos ellos muchas gracias por su respaldo. Luego de este agradecimiento, retomamos a alguien del público que tenga alguna pregunta.
¿Aló? Buenas tardes. Yo quiero preguntarles ustedes mencionaron al comienzo de la conferencia los recientes TLC que se han venido firmando con diferentes países. Obviamente esos TLC vienen acompañados de una serie de exigencias que pienso que en alguna medida, en cierto sentido, pueden afectar con ciertas ventajas competitivas que se podían tener en el entorno colombiano, como es la contratación a través de cooperativas. Ya uno escucha dentro de las exigencias de los TLC que casi que obligan a las empresas a hacer una contratación directa de su personal, haciendo desaparecer la figura de cooperativas o de otro tipo de contrataciones. ¿En qué medida entonces, dentro de lo que es el desarrollo de los proveedores, se puede ayudar para que estos, sin ya tener las ventajas de este tipo de contrataciones, puedan acceder al mercado y puedan enfrentarse a proveedores? Porque seguramente aparecen proveedores de otros países, pueden aparecer en el entorno nacional. ¿En qué medida entonces en el desarrollo se puede ayudar para que esos proveedores sean más competitivos y puedan enfrentar ese tipo de situaciones? Sí, yo creo que ahí hay no conozco en detalle el tema de las cooperativas para ser pues bien exacto, pero sí hemos trabajado, pues en este momento, hemos trabajado años anteriores con cooperativas con este enfoque, y también depende de la estrategia de la cooperativa. Por ejemplo, cooperativas asociadas a empresas que trabajan en el sector eléctrico. ¿Cómo es la concepción y la estrategia de esa empresa? Y cómo la estrategia de la empresa ancla o la empresa cliente ha privilegiado que estas cooperativas tengan un desarrollo competitivo y puedan incrementar sus mercados, manteniendo unos acuerdos de nivel de servicio donde la calidad es muy importante, y digamos que la remuneración y los acuerdos permiten pues que la empresa se exija en ese sentido y la cooperativa se trabaje como una empresa completamente, digamos, privada, tradicional, con enfoque de negocios, más allá de hacer procesos como de intermediación contractual nomás, sino con toda una propuesta de valor. Y se puede hacer ya específicamente en el caso de los TLC, desconozco la situación de manera específica, pero como yo decía, el tema de los TLC pues es una realidad que puede ser una oportunidad inmensa. Se habla de que Antioquia ha logrado introducir nuevos productos en los Estados Unidos, para hablar del caso de Estados Unidos, una cifra muy importante. Se habla que el Producto Interno Bruto de Colombia puede crecer entre 1 y 2 puntos anuales por efectos de los tratados de libre comercio. Es decir, que mirando la composición desde el punto de vista macro, los optimistas plantean que va a haber resultados muy positivos. Lo que pasa es que es como todo, las condiciones van a cambiar y habrá algunos que si no se montan en las condiciones y logran tener desarrollos productivos mayores, pues van a tener dificultades en ese sentido. Esta apuesta que hace el municipio de Medellín también es pensada muy cercanamente al tema de los tratados de libre comercio, porque definitivamente hay una preocupación, a pesar de las oportunidades hay que prepararse. Entonces el tema del incremento de la productividad es lo que internamente la empresa puede y debe hacer de manera inmediata para poder estar mejor preparado a los tratados de libre comercio. No sé si quieran complementar alguna cosa. No sé si la pregunta, Luis Carlos, iba por el lado del costo. El costo de la mano de obra de una cooperativa con el costo de una persona que trabaja en una empresa común y corriente. Digamos, una ventaja competitiva para muchas empresas. Sí, sí. Pero la entrada en vigencia de TLC obliga a esas empresas a que ya tengan que hacer una contratación directa de su personal. Entonces desaparece en alguna medida esa ventaja que tenían competitiva y ya la tienen que cambiar por otro tipo de acciones que los vuelvan
igual de productivos y de competitivos en el entorno. Es enfocada, digamos, a esa parte. Sí, realmente nosotros aplicamos, digamos, todas las técnicas japonesas sobre el tema digamos, de manejo de celdas, ordenamiento, aprovechamiento al máximo, digamos, del personal en la planta. Eso es lo que nosotros aplicamos para nosotros mejorar, digamos, la capacidad de cada persona en el tema. Quisiera preguntarles, en la experiencia que narraban ahora sobre la empresa integrada, ¿cómo ha sido la participación de las universidades y de los grupos de investigación para ir caminando hacia aportes tecnológicos que ayuden al desarrollo no solo productivo, sino tecnológico de las asociaciones, de los grupos de fruteros, etcétera? ¿Y cómo se ve eso dentro de Medellín como ciudad clúster? Pues yo te digo que, digamos, eso, digamos, nosotros lo tenemos introducido dentro del esquema y se llama apoyo a los especialistas. Entonces, cuando nosotros miramos el tema en la parte digamos, de las asociaciones de fiqueros, encontramos esa necesidad de mirar qué hacíamos con esos subproductos y ahí apareció un grupo de investigación de una empresa de Pasto, inclusive vino una persona de Pasto, que de Pasto es donde el fique está mucho más desarrollado, nos lleva una ventaja enorme, producen mucho más, tiene una productividad muchísimo más alta que nosotros, como un 50% mucho más que en Antioquia. Pues entonces estamos trayendo todas las prácticas de ellos para Antioquia. Y en el tema de la fresa que estabas planteando también se está revisando el tema para mirar qué hacer con generar un valor agregado que vamos a hacer, digamos, con Impulsa para conseguir una maquinaria. Y cuando hay sobreproducción de fresa, en este momento la fresa se pierde. Entonces lo que estamos haciendo es generando un valor agregado de bases industriales. Entonces ellos, una máquina que les cubica la fresa, se la parte en trocitos y la calienta a cierta temperatura y hacer una mezcla que les puede durar de 6 meses a un año. Entonces la fresa no se pierde y se puede utilizar en miles de cosas. Entonces, digamos, estamos en ese proceso de innovación. Pero lo que tú dices, vale la pena introducir mucho más las universidades en el tema. Sin embargo, perdón, en el tema de administradores agropecuarios también se trabajaron en el tema de Asprofruto con el desarrollo de buenas prácticas agrícolas en esas tierras, entonces hubo una intervención importante allí. Y también en el tema de los fiqueros, mirando las máquinas que se están trabajando para la extracción del fique, tiene un nombre específico, se me fue. El desfibrado. Entonces también hay un desarrollo con personas competentes al respecto para, por medio de compañía de empaques, fortalecer esta forma para las asociaciones. Pero definitivamente el tema de la relación universidad-empresa allí es muy importante, porque estos procesos lo que permiten es identificar puntos claros y también muy específicos en cada uno de los casos, obviamente, en los que haya que trabajar. En el caso, por ejemplo, del FIQUE que se está mencionando, ya es casi que una investigación que un grupo de varias universidades pudiese abordar bajo la solicitud específica de la compañía de empaques de querer hacerlo de esa forma. Es decir, más que una investigación por empuje, sería una investigación por demanda. En ese orden de ideas, los casos son muchísimos para poderlos trabajar y hemos trabajado pues en otros programas en ese sentido. En este caso, como es una relación entre las empresas para la solución de los distintos problemas de la empresa extendida, tienen que haber conocimientos específicos, especializados en cada uno de los puntos. Si las universidades tienen grupos de investigación y pueden aportar, bienvenidos sean. Dentro de la metodología que tenemos, que les decía que era hecha a la medida para las grandes empresas, en la segunda fase de este desarrollo que tiene que ver con el tema de la aplicación ya concreta de los proyectos de mejoramiento, está contemplado todo un proceso de relacionamiento con distintos proveedores de conocimiento que pueden ser grupos de investigación locales o internacionales, empresas proveedoras de tecnología
competencia, etcétera, pero obviamente el conocimiento hay que llevarlo, hay que incorporarlo, el conocimiento hay que incorporarlo en los procesos, y las universidades son una fuente, no son la única. Y en relación con, además pues muy importante, en relación con Medellín Ciudad Clúster, pues hay toda una interrelación completamente clara. Esto hace parte de la política de desarrollo productivo de la ciudad, como lo mencionó Freddy ahora. Las empresas pertenecientes a los distintos clústeres pueden participar, obviamente tienen muchísimo más relación las empresas del clúster de construcción, del clúster de textil, confección, diseño y moda, del clúster de energía, pues porque son clústeres que tienen más empresas del orden pues manufacturero, más difícil de abordar desde el clúster de la salud, desde el clúster desde el clúster de las TIC y desde el clúster de turismo. Sin embargo, pueden haber algunas empresas que hacen parte de ese clúster que tengan también procesos específicos de transformación. Tenemos un reto, pero este va más para adelante, y es cómo las empresas de servicios pueden participar de una manera muchísimo más activa, porque ese es el reto que está a nivel mundial en este momento. El sector servicios es muy importante, como lo vieron en el peso relativo a nivel de la economía, y cómo hacer que las empresas de servicios puedan incorporar este tipo de prácticas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de esta manera entonces finalizamos este evento. En nombre de la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín y el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, agradecemos su presencia en esta primera cátedra abierta en planta. Próximamente los estaremos invitando a otras cátedras, a otros eventos que, como saben, es de entrada libre y gratuita. Recuerden que las inscripciones al programa En Planta están abiertas a través de www.enplanta.com. En Planta es excelencia y productividad en crecimiento. Muchas gracias por su presencia. Feliz tarde.